el amor entre hermanos. Ese es el amor filial. El amor eros, por ejemplo, que es cuando tú le dices a una persona, yo te eros. Ese es el amor entre parejas, esa atracción del sexo opuesto del matrimonio o del que va a ser o va a ser tu esposa, que dices no sé qué, no sé dónde, pero yo siento algo por mi esposo, por mi esposa. Ese es el amor eros. Yo te eros, yo te ero presente. Eros. Uh-huh. Está pensando, ¿verdad? Pero el único amor que sobrepasa todos los amores con el que Dios nos ama, que no hay nada con que se pueda comparar ese amor. Los griegos le denominaban agape, 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 el amor agape. Uh-huh. Y curiosamente, así como Dios expresa ese amor hacia nosotros, Él espera un amor agape hacia Él. Un amor sin condición, sin reservas. Y es un reto muy grande. Por eso dice Dios, te pongo un solo mandamiento, un solo mandamiento. La ley de Moisés, ¿cuántos tenía? 10 mandamientos. Pero cuando nosotros estudiamos el Nuevo Testamento nos damos cuenta que cuando tú tienes el amor de Dios, solo el amor de Dios te puede hacer cumplir los 10 mandamientos. Porque si tú amas a Dios, tú amas a tu prójimo. Porque si tú amas a Dios, no cometes adulterio. Porque si tú amas a Dios, tú respetas a los tuyos. Porque si tú amas a Dios, tú no vas a robar a los tuyos. Tú quieres integridad aunque nadie te vea, pero tú amas a Dios. Y entonces con el amor se resume realmente. Porque Dios dice, no es para que hagas o no hagas, es para que te enfoques en mí. Y Dios dice, yo te voy a ayudar que tú vivas la vida que yo quiero que vivas. A veces decimos, Señor, otra vez volví a pecar, no te amo. No te engañes. Dios sabe que nuestras fuerzas humanas nos fallan. Muchas veces le vamos a quedarle mal. Pero el que ama a Dios, aun cuando está en el suelo, aún sabe que hay un Dios que le va a levantar de ahí y le va a restaurar y le va a poner en su posición. Porque eres hijo, hija de Dios. Porque eres amado, amada de Dios. Como mis hijos cuando me fallan, cuando no me hacen caso. Saben que tengo a Cintia, Víctora, Saraí, a Yasmín, ¿verdad? Yo los castigo, pero enseguida mismo yo los firmo de amor, porque mis hijos jamás van a decir, mi mamá ya no me ama. Yo sé que eso es lo que nos dice el mejor padre, que es Dios, que nos ama con un amor sin igual. Entonces, no es cuestión de intención o de buena intención, sino es de trabajar, de tener ese amor de Dios como una prioridad, como la máxima prioridad de nuestras vidas. Vamos a ver 3 verdades que te voy a estar diciendo concerniente a las prioridades. Ya dirás, explícame. Mirad, te explico una. Las prioridades revelan nuestro sistema de valores. ¿Qué quiere decir esto? Cuanto a las prioridades, que lo que yo ponga primero en mi vida es lo que más valor le doy. Si yo pongo primero en mi vida mi trabajo, pues yo le estoy dando más valor a mi trabajo. Si yo pongo de primero en mi vida a mi familia, es que yo estoy amando más a mi familia. Igual, los hobbies, deportes, o menciónale el nombre que tú quieras. Las prioridades revelan qué es lo que tú amas más. Y yo creo que eso es bueno a veces examinarlo y decir, Señor, creo que tú sí eres primero, pero analiza, pregúntate, ¿a qué le estás dando tú más tiempo, energía y dinero? Esas 3 preguntas. Dios quiere que le pongamos a Él primero. Y cuando tenemos familia, esposo, esposas, la segunda prioridad es nuestro esposo, nuestro cónyuge. El Señor dice, dejará el hombre a padre y a madre. Después del vínculo más fuerte que hay de entre padre e hijos, el Señor dice, ese vínculo se rompe para unirse a su mujer y serán los dos una sola carne. Y este es el propósito de Dios y la voluntad de Dios para las familias, que cada uno se considere al otro
como lo primero después de Dios, que tu cónyuge, que es la primera, bueno, la segunda prioridad, ¿verdad? Después de Dios, primero Dios y después el cónyuge. Sí, tiene que ser así. Mi esposo y yo siempre estamos conversando con familias, ¿verdad? Y a veces para mí, mi esposo, es bien triste escuchar a personas que a veces le dan más tiempo a muchas otras actividades, incluyendo a veces el trabajo, y a su pareja a veces le deja nada. Alguien nos contaba de que a veces un hombre nos decía, mi esposa en una ocasión me decía, tú no me amas, tú eres un hipócrita. Y él decía, ¿por qué? Dice que él se enojaba mucho cuando la esposa le decía, pero dice que él en el fondo sabía que era cierto. Él sabía que era cierto. Y muchas veces también así queremos decir al Señor, yo te amo, Señor, y tú eres primero. Y queremos decir palabras convincentes, pero realmente no lo es, porque los hechos son lo que reflejan. Y dicen, recuérdate esto, que dicen que Dios habla a través de las mamás y de las esposas. Cuando tú rompes el vínculo de la mamá y te casas, claudicas ahora. Ay, no es cierto, no es cierto, no es cierto. No te creas, es una broma. Te iba a decir una broma. Igual el cónyuge. Dios lo tiene al lado porque es la persona que nos conoce y ve los puntos ciegos que tenemos. Uno ve ciertas áreas de su vida de uno, pero el cónyuge es quien ve todo y él te puede decir con amor, mirad, esto no. A veces te soy honesta, uno se incomoda. Pero a veces, pero póngate a pensar, decir, Señor, es cierto, por algo lo has puesto a mi lado, para que me hable. Sí. Recuerda, tú un día le prometiste a tu esposo, a tu esposa, que en la enfermedad, en la abundancia, en la enfermedad, que todo el tiempo iban a estar ahí juntos, que iba a ser la primera persona. Y eso lo prometemos, pero a veces se viene la adversidad, la enfermedad, y ya, entonces esa es otra cosa. Y allí es donde nosotros tenemos que preguntarnos y decir, yo hice una promesa de poner a esta persona en primer lugar en mi vida y realmente no estoy dispuesta a vivirlo. ¿Por qué? Bueno, igual pregúntate. Yo una vez le decía a mi esposo Víctor, qué difícil es para nosotras las mujeres que a veces, ¿verdad? Crecemos. Hoy en día es muy común escuchar esto en las familias que se le dice a las niñas, ¿verdad? Hija, estudia, hijo, estudia, pero nunca enseñamos los valores del matrimonio también. Y eso es muy importante enseñarles. Porque cuando nuestros hijos salen de nuestra casa, a veces se van a encontrar con situaciones fuertes en la vida. Y tenemos que educarles, prepararles para esos momentos. Que se den cuenta, que lo sepan, que ellos tienen un gran Dios poderoso. Porque cuando nuestras niñas se casan, a veces viene esta palabra, cuando tú te casas y te dicen, hija, sujétate. Oh, y dice uno, ¿y con qué se come esto? Sujétese, porque dice la palabra de Dios. Mira, te voy a contar algo que pasó en mí. Yo cuando inicié, salí de donde yo estuve muchos años en una fábrica trabajando, inicié mi carrera en Herbalife. Me sentía libre, me sentía exitosa siempre, gracias a Dios porque lo soy desde ese momento, ¿verdad? Y a veces con mi círculo de influencia que yo empecé a tener, mis compañeros de trabajo, a veces me hacían llamadas, Seferina, ¿puedes salir a cenar conmigo? Yo les decía, claro que sí. Y a veces mi esposo, yo le decía, Víctor, nos invitaron a cenar y Víctor me decía, ¿pero por qué no me dijiste? Yo les decía, no, porque yo chequé la agenda y la agenda estaba abierta. No, hay que pedir permiso primero antes de decir que sí. Y también te voy a contar algo que pasó entre mí y mi esposo Víctor. Nosotros a veces cuando salíamos por ahí a visitar en alguna reunión, ¿verdad? Yo siempre le decía a mi esposo, ya vámonos, Víctor, ya vámonos. Y él calladito y me decía, bueno, ya vámonos. Pero en el camino iba un silencio y yo decía,
Ay, pero qué silencio. Ese silencio, qué silencio está en este carro. Ujú. Imagínese usted, yo, Víctor, ¿nos vamos? No, uno tiene que aprender. Imagínese, como yo tengo mi perrita en casa y de hablarle, ¡flica! No, a tu esposo le respetas. Los jovencitos, jovencitas, cuando te casas, siempre, no tanto por el permiso, pero acuérdate por la deferencia, porque hemos hecho un pacto de darle a él el lugar de cabeza, el lugar de esposo. Ya no somos uno, somos dos, hecho uno. Una cabeza no decide por la otra, sino que realmente los dos queremos, podemos ir, aunque la agenda esté libre. Debemos que ponernos de acuerdo mutuamente. Somos uno. Y así, ¿verdad que hay armonía? Claro que hay armonía, porque los dos están de acuerdo. Entonces, detallitos en donde uno tiene que demostrar que realmente el cónyuge es primero. O las mamás cuando nos hacemos mamás, los niños demandan mucho. Y la mamá está cansada y entonces dice uno, no, ya no te puedo atender a ti porque ahora estoy atendiendo al bebé. Y eso está bien por los primeros 3 meses, que el bebé demanda todo el tiempo, está muy pequeñito. Pero a veces, muchos problemas, que porque los esposos se quedan callados para no formar problemas o para no sentirse, para no tocar el tema. Usted sabe, porque si tocan el tema se arma la grande. Muchos hombres deciden guardar silencio para que las esposas no se ofendan, o va a llorar, o me va a decir, o me va a gritar, o se va a poner enojada, no me va a hablar por 3 días, todo lo que pasa en los hogares. Pero muchos hombres están callados, porque las mujeres a veces nos dedicamos y nos entregamos a los hijos y la comida fría. A veces decimos, mi amor, ya está la cena. Abre la nevera y allí encargué una pizza y que mandé pedir. Cuando antes usted le calentaba, le hacía la comida. Y no es que a la mujer le toca. Sé que usted me entiende el mensaje. Mujer amada, amiga, consierva, compañera de batalla. Yo entiendo tu lucha. No es que es una cuestión de obligación. Es una cuestión que el amor lo hace. Y cuando el amor aún ve que él sigue siendo el primer lugar a pesar de tus ocupaciones en tu tiempo, eso siempre se va a mostrar. El sistema de valores siempre se va a ver quién es más importante. El perro, a veces, yo voy a hablar de mí, yo tengo a mi perrita Flica, ¿verdad? Y a veces yo le hacía más cariñitos a mi perrita que a mi esposo. Ya no, ya cambié, igual esposos. Sí, interesante, sí. Nosotros nos decía una amiga, yo tengo a mi esposo, pero él tiene algo que mata. Él es muy detallista conmigo, pero igual con todas. Ese es un defecto de él, que es muy detallista, porque en la calle es igual de coqueto y en casa también. Pero el contrato dice exclusividad. Yo, nadie más, solo yo. Entonces, o uno empieza, también como mujeres vemos hombres que son súper atentos. A veces conocemos personas que son súper buena gente, pero uno se hace la pregunta, ¿será que así es de buena gente en su casa? Porque a veces está así con la gente bien sonriente, pero llega a casa, gritándole a los niños, gritándole a la esposa, preguntando, ¿y dónde está la comida? Y uno dice, caramba, pero eso es lo que más amo. ¿Cómo tratas lo que más amas? Y allí está, esa es la esencia, que las prioridades, que aunque tú digas, yo te amo, pero realmente tu vida, tus acciones va a revelar realmente lo que tú más amas, a lo que tú le dedicas más que tiempo, dinero y afecto.
y afecto. Que esto nos